Un contrato firmado con tinta fría fue la única bendición que recibió en su boda. Un matrimonio arreglado para salvar un imperio, donde su corazón no era más que una cláusula olvidada. Para su esposo, ella era invisible, un fantasma que habitaba su mansión sin permiso. Pero el destino tiene formas crueles de abrir los ojos, y todo cambió el día que otro hombre la miró y la hizo sonreír. Fue entonces cuando la indiferencia de su marido se convirtió en una obsesión peligrosa que amenazaba con consumirlos a todos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El champán sabía a cenizas en la boca de Suelen mientras observaba el salón de baile desde el balcón privado. Abajo, su flamante esposo, Alejandro de la Torre, el hombre con el que había intercambiado votos apenas 3 horas antes, conversaba animadamente con un grupo de empresarios. Su risa era un trueno grave que llegaba hasta ella, una risa que jamás le había dirigido. Llevaba un traje negro hecho a la medida que se ceñía a sus anchos hombros como una segunda piel, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones duras y perfectas, como talladas en granito. Para el mundo, era el epítome del éxito y el poder. Para ella, era el arquitecto de su jaula dorada. El matrimonio no había sido una elección, sino una sentencia. Las empresas de la Torre, el imperio de Alejandro, estaban al borde de una OPA hostil, y la única forma de salvarlo era fusionándose con el conglomerado de su padre. Un hombre que veía a su única hija como un activo más en su portafolio. El contrato matrimonial era más grueso que cualquier novela romántica que hubiera leído, lleno de cláusulas sobre acciones, participaciones y penalizaciones, pero sin una sola palabra sobre afecto o respeto. La noche de la firma, Alejandro la había mirado con sus ojos grises, fríos como el acero, y le había dejado las reglas claras. Esto es un negocio, Suelen, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Cumplirás tu papel como mi esposa en público. Sonreirás, serás la anfitriona perfecta y te mantendrás al margen de mi vida privada. A cambio, tu padre obtendrá su seguridad y tú disfrutarás de un estilo de vida que muchas envidiarían. No esperes amor. No esperes amistad. No esperes nada de mí que no esté estipulado en este papel. Suelen había sentido, con la garganta tan seca que no pudo pronunciar palabra. Había visto la foto en el escritorio de él, disimulada pero presente. Una mujer de cabello rubio platinado y sonrisa deslumbrante, congelada en un momento de felicidad junto a un Alejandro que parecía otra persona, un hombre con luz en los ojos. Sabía su nombre, Isabella. El amor perdido, la herida abierta que le impedía ver a cualquier otra mujer. Y ahora, ella, Suelen, estaba casada con un hombre enamorado del fantasma de otra. Dejó la copa de champán sobre la barandilla de mármol y se abrazó a sí misma, el frío de la noche penetrando la seda de su vestido de novia. Se sentía como una impostora, una actriz en una obra cuyo guión odiaba. Un carraspeo la sacó de sus pensamientos. Alejandro estaba de pie en la puerta del balcón, su silueta imponente recortada contra la luz del salón. Se están preguntando dónde está la novia, dijo, su tono era neutro, como si le estuviera dando un informe del tiempo. Suelen se giró para mirarlo. Solo necesitaba un poco de aire. Es abrumador. Acostúmbrate, replicó él, acercándose. Se detuvo a su lado, sin mirarla, con la vista fija en la fiesta. El costoso perfume de él llenó el aire, una mezcla embriagadora de sándalo y cítricos. Por un instante, Suelen sintió el impulso irracional de tocar su brazo, de buscar una conexión, pero la muralla de hielo que lo rodeaba era demasiado alta. Nuestro primer baile nos espera. Es parte del espectáculo que debemos ofrecer, anunció él, finalmente girando su cabeza para clavar sus ojos grises en ella. Eran tan intensos que Suelen sintió que podían ver a través de ella, no su alma, sino su insignificancia. Ella asintió. Claro. Él le ofreció su brazo, un gesto mecánico, de pura formalidad. Su mano, al tomarla, era fría, pero la corriente que recorrió el brazo de Suelen fue eléctrica.
Descendieron la escalera de caracol entre los aplausos de los invitados. Cada paso se sentía pesado, como si caminara hacia su propio cadalso. En el centro de la pista, Alejandro la tomó por la cintura, su mano grande y firme quemándola a través de la tela. La otra tomó su mano, entrelazando sus dedos con una fuerza que era más de posesión que de ternura. La música comenzó, un vals lento y melancólico que parecía burlarse de su situación. Mientras giraban, Suelen se obligó a mantener la sonrisa en su rostro, la máscara de la esposa feliz. Apoyó la cabeza en su hombro, como se suponía que debía hacer, y pudo sentir la tensión en sus músculos, la rigidez de su cuerpo. Él era un extraño, y la intimidad forzada del baile era una tortura. Relájate, le susurró él al oído, su aliento cálido rozándole la piel y provocándole un escalofrío. Parece que te estoy llevando al matadero. Suelen levantó la vista, encontrando sus ojos. Tal vez lo haces, respondió ella, su propia voz un susurro cargado de una valentía que no sabía que tenía. Una chispa de algo, quizás sorpresa, brilló en los ojos de Alejandro por una fracción de segundo antes de extinguirse. No dijo nada más. Terminaron el baile en silencio, bajo la mirada atenta de cientos de personas que veían un cuento de hadas, ignorando que la princesa estaba en una torre sin amor. Esa noche, en la inmensa suite nupcial, la farsa terminó. Alejandro se quitó el saco y la corbata con una eficiencia brutal. Esta será tu habitación, dijo, señalando la cama adornada con pétalos de rosa. Yo dormiré en el ala oeste. Tenemos apariciones públicas que mantener, así que nos coordinaremos a través de mi asistente. Buenas noches, Suelen. Y sin más, se fue, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que resonó en el corazón de Suelen como un portazo. Se quedó sola, de pie en medio de la opulenta habitación, con su vestido de novia sintiéndose como un disfraz. Se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos llenos de una tristeza infinita. Lentamente, se desabrochó el vestido, dejándolo caer al suelo en un charco de seda y encaje. Se metió en la cama fría y vacía, y por primera vez desde que era una niña, lloró hasta quedarse dormida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes, y la rutina se asentó como una fina capa de polvo sobre la vida de Suelen. Vivía en una mansión que parecía más un museo, llena de silencios y espacios vacíos. El personal de servicio la trataba con un respeto distante, siempre llamándola señora de la torre, un título que se sentía ajeno. Alejandro era una presencia fantasmal. Compartían el desayuno en un silencio tenso, leyendo las noticias en sus respectivas tabletas. Él salía antes del amanecer y regresaba mucho después del anochecer. Las únicas veces que hablaban era para coordinar sus agendas sociales. Tenemos la gala de beneficencia el jueves. El código de vestimenta es de etiqueta. El auto pasará por ti a las 7. Oh, los Walton nos han invitado a su yate el domingo. Necesitas parecer feliz. Suelen se convirtió en una experta en parecer feliz. Su sonrisa era su mejor accesorio, siempre lista para las cámaras y los socios comerciales de su esposo. Aprendió a charlar sobre temas triviales, a reír de chistes que no le hacían gracia y a ser la anfitriona perfecta en las cenas que organizaban. Cenas donde Alejandro la trataba con una calculada cortesía que era casi más cruel que su indiferencia. Una noche, mientras preparaban una de esas cenas, Suelen decidió hacer un pequeño acto de rebeldía. Le encantaba cocinar, era una de las pocas pasiones que la conectaban con su difunta madre. Despidió al chef por esa noche y se dedicó a preparar el plato favorito de Alejandro, un osobuco que su padre le había comentado una vez que él adoraba. Pasó horas en la cocina, el aroma de las hierbas y el vino llenando el aire, sintiéndose viva por primera vez en mucho tiempo. Cuando Alejandro llegó, la encontró en la cocina, con un delantal sobre un sencillo vestido y el rostro sonrojado por el calor. Él se detuvo en el umbral, su expresión indescifrable. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su voz con un deje de irritación. Quería sorprenderte, dijo ella, con una pequeña sonrisa esperanzada. Preparé la cena. ¿Es tu plato favorito? Alejandro miró la olla humeante y luego a ella.
Por un momento, Suelen creyó ver una grieta en su armadura, un atisbo de algo humano. Pero desapareció tan rápido como llegó. Tengo una reunión. Ya comí algo en la oficina. Pide al personal que lo guarde o que lo tire. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Suelen sola con el aroma de la cena y el sabor amargo de la decepción. Esa noche, Suelen encontró su santuario. En la parte trasera de la mansión, había un antiguo invernadero abandonado. Lleno de macetas rotas y enredaderas muertas, era un lugar olvidado por todos. Con la ayuda de uno de los jardineros, un anciano amable llamado Ramón, comenzó a limpiarlo. Compró lienzos, pinturas y pinceles, y transformó el lugar en su estudio de arte. Pintar era su escape, su forma de dar color a un mundo gris. Los lienzos se llenaron de paisajes vibrantes, de rostros llenos de emoción, de todo lo que le faltaba en su vida. Nadie, y mucho menos Alejandro, sabía de su refugio secreto. Una tarde, mientras Suelen estaba completamente absorta en un cuadro, con pintura manchando sus mejillas y su ropa, la puerta del invernadero se abrió. Se sobresaltó, pensando que era Ramón. Pero era Alejandro. Estaba allí, con su impecable traje de negocios, pareciendo completamente fuera de lugar en su desordenado y colorido santuario. La miró a ella, luego a los lienzos esparcidos por todas partes, su rostro una máscara de fría sorpresa. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Suelen sintió un calor de vergüenza subir por su cuello, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Es mi estudio, respondió, limpiándose las manos en un trapo. Tu estudio, repitió él, dando un paso adentro y observando un cuadro en un caballete, un atardecer sobre el mar con colores tan intensos que parecían arder. Se quedó mirándolo durante un largo rato, en silencio. Suelen contuvo la respiración, esperando la crítica, el comentario despectivo. No sabía que pintabas, dijo finalmente, sin mirarla. Hay muchas cosas que no sabes de mí, replicó ella, con una calma que la sorprendió a sí misma. Él se giró y sus ojos grises se encontraron con los de ella. Había una nueva curiosidad en su mirada, una que nunca había visto antes. Pero antes de que pudiera decir nada más, su teléfono sonó. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro se endureció de nuevo. Tengo que irme. Se marchó tan abruptamente como había llegado, dejando la puerta abierta y a Suelen con el corazón latiendo desbocado. La visita de Alejandro a su estudio la dejó inquieta. Era como si un pequeño temblor hubiera sacudido los cimientos de su ordenada y miserable existencia. Los días siguientes, notó un cambio sutil en él. A veces, durante el desayuno, levantaba la vista de su tableta y la observaba por un instante. No decía nada, pero ella sentía su mirada sobre ella, analítica, casi evaluadora. Una semana después, fue la gala anual del Museo de Arte Contemporáneo, el evento social más importante del año. Suelen, como siempre, seleccionó cuidadosamente su atuendo. Eligió un vestido de satén de un profundo color esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y dejaba sus hombros al descubierto. Se recogió el cabello en un moño elegante y se puso los aretes de diamantes que habían sido de su madre. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Se detuvo en seco al verla, y por primera vez, la expresión en su rostro fue de abierta admiración. Recorrió su figura de arriba abajo con la mirada, y un calor extraño se instaló en el vientre de Suelen. «Estás impresionante», dijo él, y su voz sonó ronca, casi forzada. El cumplido la tomó por sorpresa. «Gracias. Tú también estás muy elegante». Era una subestimación. Con su smoking negro, parecía una estrella de cine, un dios oscuro y poderoso. Durante el viaje en coche, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. No era el habitual silencio frío y distante, sino uno cargado de una tensión desconocida. Suelen podía sentir la cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba, y luchaba por mantener su respiración regular. En la gala, jugaron sus papeles a la perfección. Sonrieron, saludaron, y Alejandro mantuvo su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Pero esta vez, su toque se sentía diferente.
Sus dedos a veces rozaban su piel desnuda, enviando pequeñas descargas eléctricas por todo su cuerpo. Suelen se encontró deseando esos toques, y se odió por ello. Estaba bebiendo una copa de champán, charlando con la esposa de un banquero, cuando sintió una mano en su codo. Suelen, ¿eres tú? Se giró y su corazón dio un vuelco. Frente a ella estaba Mateo Rivera, su mejor amigo de la universidad, el chico con el que había compartido risas, secretos y un amor platónico que nunca se atrevió a confesar. No lo había visto en años. Mateo. Dios mío, no puedo creerlo, exclamó ella, una sonrisa genuina, amplia y luminosa iluminando su rostro por primera vez en meses. Olvidándose de donde estaba, lo abrazó con fuerza. Mateo le devolvió el abrazo, levantándola ligeramente del suelo. Estás más hermosa que nunca. ¿Qué haces aquí? Estoy casada con Alejandro de la Torre, dijo ella, y la sonrisa se atenuó un poco al decirlo. La expresión de Mateo cambió de la alegría a la sorpresa y luego a algo que parecía preocupación. Vaya. Felicidades, supongo. Soy el nuevo curador del museo, por eso estoy aquí. Estaban tan absortos en su reencuentro que no se dieron cuenta de la figura que se acercaba a ellos. Alejandro se detuvo a su lado, su presencia era una ola de frío en el cálido reencuentro. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su voz era seda helada. Suelen se apartó de Mateo, sintiéndose como una niña pillada en una travesura. Alejandro, cariño, este es Mateo Rivera, un viejo amigo de la universidad. Mateo, te presento a mi esposo, Alejandro de la Torre. Mateo extendió la mano. Un placer, señor de la Torre. Su esposa es una de las personas más talentosas que conozco. Su arte es extraordinario. Alejandro ignoró la mano extendida de Mateo. Sus ojos estaban fijos en Suelen, y la mirada que le dirigió era tan afilada que podría haber cortado el diamante. Arte, repitió, la palabra sonando como un insulto. ¿Así que ahora compartes tus pequeños pasatiempos con extraños? El desprecio en su tono fue como una bofetada. El rostro de Suelen palideció. Mateo frunció el ceño, captando la atención. El talento de Suelen no es un pasatiempo, es un don. Siempre le dije que debería exponer su obra. Gracias, Mateo, intervino Suelen, tratando de calmar la situación. Fue maravilloso verte de nuevo. Igualmente, Su. Llámame, tenemos que ponernos al día, dijo Mateo, entregándole su tarjeta antes de despedirse con una última mirada preocupada. Tan pronto como Mateo se fue, Alejandro agarró el brazo de Suelen con una fuerza innecesaria. Vamos a casa, siseó, su mandíbula apretada. Pero el evento acaba de empezar, protestó ella. He dicho que nos vamos. Ahora. La arrastró a través del salón, sin preocuparse por las miradas curiosas. En el coche, el silencio era tan denso que se podía cortar. Suelen miraba por la ventana, con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla de miedo e ira creciendo en su interior. ¿Cómo se atrevía a humillarla así? Al llegar a la mansión, antes de que ella pudiera escapar a su habitación, él la detuvo en el gran vestíbulo. La giró para que lo enfrentara, sus manos todavía apresando sus brazos. Explícame, exigió, su voz un gruñido bajo. ¿Explicarte qué? Que no se me permite tener amigos, espetó ella, la rabia finalmente venciendo al miedo. No me tomes por estúpido, Suelen. Vi cómo lo mirabas. Cómo te sonreía él. Nunca me has sonreído así. La acusación la dejó sin aliento. Era tan absurda, tan hipócrita, que por un momento no supo qué decir. Tú nunca me has dado una razón para sonreír, gritó ella, su voz rompiéndose. Me tratas como un mueble, como parte de un acuerdo comercial. ¿Y ahora te atreves a sentir celos porque alguien, por primera vez en meses, me ha tratado como un ser humano? Celos, se burló él, pero había una extraña incertidumbre en sus ojos. No seas ridícula. Esto se trata de mantener las apariencias. Eres mi esposa. El nombre de la torre exige un cierto decoro. Esto no tiene nada que ver con el decoro y lo sabes, lo desafió ella.
Esto tiene que ver contigo y tu incapacidad para ver más allá de tu propio egoísmo. Déjame en paz, Alejandro. Se soltó de su agarre con un tirón violento y subió corriendo las escaleras, sin mirar atrás. Se encerró en su habitación, temblando de rabia y de una extraña y retorcida satisfacción. Por primera vez, le había plantado cara. Le había dicho la verdad. Abajo, en el vestíbulo, Alejandro se quedó inmóvil, mirando la escalera vacía. Las palabras de ella resonaban en su cabeza: nunca me has sonreído así. Era cierto. La imagen de su sonrisa luminosa al ver a ese hombre, una sonrisa que iluminaba todo su rostro y hacía que sus ojos brillaran, estaba grabada a fuego en su mente. Era una sonrisa que él nunca había visto dirigida hacia él. Y por una razón que no podía comprender, que se negaba a admitir, eso le provocaba una rabia fría y profunda que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No eran celos, se dijo a sí mismo. Era control. Sí, eso era. Estaba perdiendo el control del acuerdo, de ella. Pero mientras subía lentamente hacia su ala de la mansión, un pensamiento inquietante se abrió paso en su mente. Quizás no se trataba solo de control. Quizás, por primera vez, había visto realmente a la mujer con la que se había casado, no como un contrato, sino como suelen. Y la visión de ella sonriéndole a otro hombre había despertado algo oscuro y posesivo dentro de él, algo que se parecía peligrosamente a una obsesión. Al día siguiente, un enorme ramo de rosas blancas, sus favoritas, llegó a su estudio en el invernadero. No había ninguna nota. Suelen supo de inmediato que eran de Alejandro. No era una disculpa, era una declaración. Una forma de decirle que él sabía dónde encontrarla, que su santuario ya no era secreto. Era un recordatorio de quien tenía el poder. Lejos de sentirse halagada, sintió un escalofrío. Tiró las flores a la basura. Unos días después, Suelen cumplió su promesa y llamó a Mateo. Se encontraron para almorzar en un pequeño bistró en el centro de la ciudad, lejos de los lugares ostentosos que frecuentaba Alejandro. Hablar durante horas con Mateo fue como beber agua fresca después de cruzar un desierto. Rieron, recordaron viejos tiempos y se pusieron al día sobre sus vidas. Mateo le contó sobre sus viajes por Europa, su pasión por el arte y su sueño de abrir su propia galería. Suelen, por primera vez, habló de su matrimonio. No entró en detalles humillantes, pero Mateo, que siempre había sido muy perceptivo, leyó entre líneas. No pareces feliz, Su, le dijo suavemente, cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. Su toque era cálido y reconfortante. Mereces a alguien que te mire como si fueras la única obra de arte en la sala. Las palabras de Mateo, tan sencillas y sinceras, hicieron que a Suelen se le llenaran los ojos de lágrimas. Se sintió comprendida y valorada de una manera que Alejandro nunca le había hecho sentir. Cuando Mateo la llevó de vuelta a la mansión, insistió en acompañarla hasta la puerta. Mientras se despedían, él le dio un abrazo rápido y le besó la mejilla. Cuídate mucho. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Gracias, Mateo. Por todo. Justo cuando Suelen cerraba la puerta, se encontró cara a cara con Alejandro. Estaba de pie en el vestíbulo, vestido con ropa de deporte, algo inusual para él a esa hora del día. Debía haber estado en el gimnasio de la casa. El sudor brillaba en su frente y su camiseta se pegaba a su pecho musculoso. Su mirada era tormentosa. ¿Disfrutaste de tu cita?, preguntó, su voz era peligrosamente tranquila. No era una cita. Era un almuerzo con un amigo, corrigió ella, tratando de mantener la calma. ¿El mismo amigo que te abraza y te besa en la puerta de mi casa? Fue un beso en la mejilla, Alejandro. Un gesto de amistad. Algo que tú, aparentemente, no entiendes. Entiendo perfectamente lo que vi, dijo él, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Olía a sudor, a esfuerzo y a una masculinidad pura y abrumadora que hizo que el pulso de Suelen se acelerara. Te prohíbo que vuelvas a ver a ese hombre. La orden fue tan arrogante, tan dictatorial, que la ira de Suelen estalló. ¿Me lo prohíbes? ¿Quién te crees que eres? No eres mi dueño.
Eres mi esposo solo de nombre. No tienes ningún derecho sobre mí. Tengo todo el derecho, gruñó él, acercándose tanto que ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Sus ojos grises ardían con una intensidad que la asustaba y la fascinaba a partes iguales. Llevas mi apellido. Vives bajo mi techo. Eres mi esposa. Y no permitiré que me humilles viéndote con otro hombre. El único que me humilla aquí eres tú. Con tu indiferencia, tu desprecio. Y con el fantasma de Isabella que siempre está entre nosotros. El nombre de Isabella colgó en el aire entre ellos, tóxico y pesado. La mandíbula de Alejandro se tensó hasta el punto de doler. Sin previo aviso, su mano se disparó y ahuecó su nuca, sus dedos se enredaron en su cabello, forzándola a mantenerle la mirada. Su otra mano se posó en su cintura, atrayéndola bruscamente contra su cuerpo duro y sudoroso. Suelen jadeó, sorprendida por el contacto repentino y la fuerza de su agarre. Sus cuerpos estaban pegados, el pecho de ella contra el de él, y podía sentir el latido frenético de su propio corazón, o quizás era el de él. No vuelvas a mencionar su nombre, siseó él, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento cálido olía a menta y a furia. La cercanía era insoportable, íntima de una manera que nunca habían sido. Suelen podía ver cada detalle de su rostro, la pequeña cicatriz en su ceja, las motas de plata en sus iris grises, la forma en que sus labios se apretaban en una línea delgada. Se sintió atrapada, abrumada por su presencia física. Y una parte de ella, una parte que odiaba con toda su alma, respondió a esa cruda demostración de poder. Un temblor la recorrió, una mezcla de miedo y una excitación oscura y prohibida. Él debió sentirlo, porque su mirada bajó a sus labios. Por un segundo de infarto, Suelen pensó que la iba a besar. Su cuerpo se tensó en anticipación, sus labios se entreabrieron instintivamente. Pero entonces, con la misma brusquedad con que la había agarrado, la soltó. Dio un paso atrás, como si se hubiera quemado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Una mirada de confusión y autodesprecio cruzó su rostro antes de que la máscara de fría indiferencia volviera a su lugar. Mantente alejada de él, Suelen. Es una advertencia, dijo con una voz tensa y controlada. Luego, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el vestíbulo, temblando, con el fantasma de su tacto todavía ardiendo en su piel. Esa noche, Suelen no pudo dormir. La confrontación con Alejandro se repetía una y otra vez en su mente. Su ira, su posesividad, el toque ardiente de sus manos, todo la había dejado profundamente perturbada. No era el Alejandro frío y distante al que estaba acostumbrada. Este era un hombre diferente, un hombre consumido por una emoción cruda y primitiva que no sabía cómo manejar. Y la parte más aterradora era su propia reacción. Debería haber sentido solo repulsión, pero la verdad era más complicada. Su cercanía forzada había despertado algo en ella, una conciencia de él como hombre, no solo como su carcelero. Se levantó y fue a su estudio. Necesitaba pintar, exorcizar esos sentimientos confusos a través del color y la forma. Pero en lugar de sus habituales paisajes, se encontró dibujando un par de ojos grises, tormentosos y llenos de una furia contradictoria. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que el rival de Alejandro no solo la había hecho sonreír a ella, había hecho que Alejandro la viera. Y esa nueva mirada, esa atención posesiva y furiosa, era a la vez aterradora y extrañamente adictiva. La guerra silenciosa entre ellos había comenzado, y Suelen sospechaba que nadie saldría ileso. Los días siguientes fueron un campo de batalla de tensiones no declaradas. Alejandro comenzó a cambiar su rutina. Empezó a volver a casa más temprano, a cenar con ella no por obligación, sino, al parecer, por elección. Las cenas eran eventos extraños y cargados de electricidad. Hablaban poco, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas. Alejandro la observaba constantemente, cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones. Si sonreía a un recuerdo, él preguntaba, ¿qué es tan divertido? Si suspiraba, inquiría, ¿qué te preocupa? Era como vivir bajo un microscopio. Una tarde, Suelen estaba en la biblioteca buscando un libro de historia del arte cuando él entró.
Mi asistente me informa que has estado comprando muchos materiales de arte, dijo, apoyándose casualmente en una estantería. Es mi dinero, Alejandro. Parte del acuerdo, ¿recuerdas? Un generoso estipendio mensual. No se trata del dinero. Se trata de lo que haces con tu tiempo. ¿Preferirías que me dedicara a las compras y los salones de belleza como las esposas de tus amigos?, replicó ella con acidez. Él se acercó a ella, deteniéndose justo delante, tan cerca que ella podía oler de nuevo su distintivo y costoso perfume. Me gustaría que te dedicaras a ser mi esposa. La frase era ambigua, pero el tono no lo era. Había una intensidad en su voz, un matiz de posesión que le erizó la piel. Cumplo con mi parte del trato. Asisto a tus eventos. Sonrío a tus socios. ¿Qué más quieres de mí? Sus ojos grises buscaron los de ella. Quiero que entiendas tu lugar, Suelen. Tu lugar está aquí, conmigo. No en cafés con viejos, amigos. La mención de Mateo hizo que la mandíbula de Suelen se tensara. Mi lugar es donde yo decida que está. Y te lo diré una vez más, no te metas en mi vida privada, y yo no me meteré en la tuya. Eso también era parte del acuerdo. Antes de que él pudiera responder, Suelen se escabulló de su lado y salió de la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Cada interacción era una lucha de poder, un tira y afloja de voluntades. Alejandro, el hombre que la había ignorado durante meses, ahora parecía decidido a controlarla. Y Suelen, la mujer que se había resignado a ser invisible, ahora estaba decidida a luchar por su autonomía. Esa noche, Mateo la llamó. Hola, extraña. He estado preocupado. ¿Está todo bien después de la gala? Sí, todo bien. Solo, complicado, admitió ella. Voy a inaugurar una pequeña exposición en mi galería la próxima semana. Es de un nuevo artista que estoy promoviendo. Me encantaría que vinieras. Necesito una opinión experta. La invitación era tentadora. Una noche rodeada de arte, de gente apasionada, lejos de la atmósfera opresiva de la mansión. No lo sé, Mateo. Por favor, Sue. Será una noche tranquila. Solo amigos y amantes del arte. Y prometo mantener mis besos estrictamente platónicos, bromeó él, tratando de aligerar el ambiente. Suelen sonrió. De acuerdo. Estaré allí. Sabía que estaba desafiando a Alejandro. Sabía que se arriesgaba a otra confrontación furiosa. Pero ya no le importaba. Necesitaba un respiro, un recordatorio de quién era antes de convertirse en la señora de la torre. No iba a dejar que el miedo la paralizara. La noche de la inauguración, se vistió con un propósito. Eligió un vestido negro, sencillo pero elegante, que contrastaba con un llamativo collar de turquesas. Dejó su cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando bajó, Alejandro estaba en el salón, leyendo unos documentos. Levantó la vista cuando ella entró, y su mirada recorrió su figura. Un músculo se contrajo en su mandíbula. ¿Sales?, preguntó, aunque era obvio. Sí. Una amiga me ha invitado a la inauguración de una galería, mintió ella, sin querer pronunciar el nombre de Mateo. ¿Qué amiga? No la conoces, respondió ella, cogiendo su bolso del sofá. Vuelve pronto. Mañana tenemos el desayuno con los inversores japoneses y te necesito despejada. No era una petición, era una orden. Suelen simplemente asintió y salió, sintiendo su mirada clavada en su espalda hasta que la puerta se cerró. La galería de Mateo era un espacio moderno y luminoso, lleno de gente que charlaba animadamente mientras admiraba los cuadros. La atmósfera era vibrante y acogedora. Mateo la recibió con una sonrisa radiante. Estás espectacular. Me alegro tanto de que vinieras. Pasaron la noche juntos, moviéndose por la sala, comentando las obras, riendo. Con Mateo, todo era fácil y natural. Él la escuchaba con atención, valoraba sus opiniones y la hacía sentir inteligente y especial. En un momento dado, mientras observaban un cuadro particularmente abstracto, Mateo le tomó la mano. Tus obras deberían estar aquí, Suelen.
En estas paredes. Suelen sintió un nudo en la garganta. Es solo un sueño, Mateo. Los sueños se hacen realidad si luchas por ellos. Yo te ayudaría. Podríamos montar una exposición solo para ti. La oferta la dejó sin palabras. Era todo lo que siempre había deseado. Estaba a punto de responder cuando un destello familiar de un flash la cegó por un segundo. Se giró, desconcertada, y vio a un hombre con una cámara profesional desapareciendo entre la multitud. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Creo que debería irme, dijo, de repente inquieta. Es tarde. Mateo notó su cambio de humor. ¿Pasa algo? No, solo, estoy cansada. Pero felicidades por la inauguración. Es un éxito. La acompañó a la salida y le pidió un taxi. Mientras esperaba, la preocupación en el rostro de él era evidente. ¿Estás segura de que estás bien? Ese marido tuyo. Estoy bien, de verdad. Gracias por esta noche. La necesitaba. Cuando el taxi se alejaba, vio la figura alta e imponente de Alejandro saliendo de un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Su corazón se hundió. La había seguido. Había estado allí, observándola. La había visto con Mateo, la había visto riendo, la había visto cuando Mateo le tomó la mano. El viaje de vuelta a la mansión fue el más largo de su vida. El miedo y la ira luchaban en su interior. Cuando entró en la casa, él ya estaba allí, esperándola en el vestíbulo, como un depredador esperando a su presa. En sus manos sostenía una tableta, y la pantalla estaba encendida. Bienvenida a casa, esposa mía, dijo, su voz era tan suave que resultaba aterradora. Parece que te has divertido mucho en la galería de tu amiga. Caminó hacia ella y le mostró la pantalla de la tableta. Era un artículo de un blog de cotilleos, publicado hacía apenas 10 minutos. El titular era sensacionalista, la esposa de Alejandro de la Torre, muy íntima con un apuesto desconocido. Y debajo, una foto. Una foto de ella y Mateo, de pie frente a un cuadro, con las manos entrelazadas, sonriendo el uno al otro. La foto era engañosa, sacada desde un ángulo que hacía que pareciera mucho más íntimo de lo que era. Parecía que estaban a punto de besarse. Suelen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alejandro, esto no es lo que parece. Ah, ¿no? ¿Y qué parece, Suelen? A mí me parece que mi esposa se está burlando de mí en mi propia cara. Te lo advertí. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Es mi amigo. Y un paparazzi sacó la foto de contexto. ¿Un paparazzi que casualmente estaba en una galería desconocida? No insultes mi inteligencia. Yo sé perfectamente quién filtró esa foto. Suelen lo miró, confundida. ¿De qué estás hablando? Alejandro soltó una risa amarga, desprovista de humor. Eres tan ingenua. No te das cuenta del juego en el que estás metida. Pero no te preocupes. A partir de ahora, yo pondré las reglas. Se acercó y le quitó el bolso, tirándolo al suelo. Luego, la agarró por la cintura y la levantó en brazos como si no pesara nada. Suelen gritó, sorprendida y asustada. Alejandro, bájame. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió. Empezó a subir las escaleras, llevándola con una facilidad pasmosa. Su corazón latía con pánico. ¿A dónde me llevas? A nuestra habitación, dijo él, su voz era un gruñido profundo y resonante. Tu habitación. Yo no duermo ahí, balbuceó ella. Eso se acabó. A partir de esta noche, dormirás en mi cama. Cumplirás con todos tus deberes como mi esposa. Voy a recordarte a cada minuto del día y de la noche a quien perteneces, Suelen. Voy a sacar a ese hombre de tu cabeza de una vez por todas. Suelen luchó en sus brazos, golpeando su pecho, pero era como golpear una pared de roca. Llegó a su ala de la mansión, abrió de una patada la puerta de su enorme dormitorio y la arrojó sobre la cama. La habitación era oscura y masculina, decorada en tonos de gris y negro, como él. Se cernió sobre ella, apoyando sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola.
Sus ojos grises eran pozos de furia y de algo más oscuro y hambriento que ella no se atrevió a nombrar. Esta farsa se ha terminado, dijo, su voz ronca por la emoción. Tú eres mía. Y es hora de que lo entiendas. El miedo de Suelen era paralizante, pero bajo el miedo, esa extraña y terrible excitación volvió a surgir, más fuerte que nunca. Estaba atrapada con un hombre que la odiaba, pero que, por alguna razón retorcida, la deseaba con una intensidad que lo consumía. Y esa noche, bajo la mirada obsesiva de su marido, Suelen supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La batalla acababa de empezar, y el campo de batalla era ahora su propia cama, su propio cuerpo. El miedo era un animal vivo y helado en las venas de Suelen, pero la furia era un fuego que comenzaba a derretirlo. Estaba atrapada bajo el peso y la furia de su marido, un hombre que hasta esa mañana apenas notaba su existencia. Ahora, la miraba con una intensidad tan brutal que parecía querer devorarla, poseer no solo su cuerpo sino su alma, arrancar de ella cualquier pensamiento que no fuera él. Su colonia, mezclada con la adrenalina y la rabia, era un aroma asfixiante y primitivo. Se acabó el juego, Suelen, gruñó, su voz un eco grave en la habitación silenciosa. Sus manos, apoyadas en la cama a cada lado de su cabeza, eran los barrotes de su jaula. No más citas secretas. No más sonrisas para otros hombres. A partir de ahora, vas a recordar quién es tu marido. El terror la impulsó a luchar. No tienes ningún derecho, siseó ella, empujando su pecho con todas sus fuerzas. Fue inútil. Él no se movió ni un milímetro, sus músculos eran como el acero. Soy tu marido. Eso me da todos los derechos. Sobre todo, el derecho a proteger mi nombre de la humillación. No te importa tu nombre. Solo te importa que alguien me haya mirado. Tu orgullo herido es lo único que te mueve. Eres patético, escupió ella, las palabras saliendo a borbotones, afiladas y llenas de todo el desprecio que había acumulado durante meses. La palabra patético lo golpeó como un latigazo. Su rostro se oscureció aún más, y bajó su cuerpo, aplastando el de ella con el suyo. Ahora no había escapatoria. Podía sentir cada músculo tenso de su torso contra su suave vestido, la dureza de su cuerpo era un recordatorio de su poder físico. Su aliento cálido rozó su mejilla. Voy a mostrarte lo patético que soy, susurró, y había una amenaza en el tono que le heló la sangre. ¿Qué crees que él te puede dar, eh? ¿Unas palabras bonitas? ¿Una noche de arte? Eso es para niños. Yo te voy a enseñar lo que es ser la mujer de un hombre de verdad. Sus labios rozaron el lóbulo de su oreja, enviando un escalofrío que no era enteramente de miedo por su espina dorsal. Suelen jadeó, girando la cabeza para evitarlo, pero su mano se movió con la rapidez de una serpiente, ahuecando su mandíbula, obligándola a mirarlo. Estaban tan cerca que sus narices casi se tocaban. Mírame, Suelen, ordenó. Con lágrimas de rabia picando en sus ojos, ella lo obedeció. Dilo, susurró él, sus ojos grises buscando algo en los de ella. ¿Decir qué? Dime que no quieres que te toque. Dime que prefieres sus manos suaves a las mías. Dímelo mirándome a los ojos. El desafío era claro. Quería que ella lo rechazara para poder justificar su propia ira. Pero las palabras no salieron. Una parte de ella, una parte oscura y traicionera, estaba paralizada por la cruda masculinidad de la situación, por la forma en que su cuerpo reaccionaba a su cercanía a pesar de su mente. El silencio fue su respuesta. Y para Alejandro, fue una victoria. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. Lo sabía, susurró. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de posesión, un acto de conquista. Sus labios eran duros y exigentes, aplastándolos de ella, forzándolos a abrirse. Suelen se resistió al principio, manteniendo sus labios sellados, pero él deslizó una mano por su cuello, sus dedos se enredaron en su cabello y tiraron suavemente, inclinando su cabeza hacia atrás, dejándola vulnerable. Su otra mano se deslizó desde su cintura hacia arriba, sus dedos quemando a través de la tela de su vestido hasta que su pulgar rozó la parte inferior de su pecho.
Un jadeo se escapó de sus labios contra los de él, y él aprovechó ese instante para profundizar el beso. Su lengua invadió su boca, probándola, reclamándola, con una confianza y una habilidad que la dejaron sin aliento. Y entonces, para su absoluto horror, Suelen comenzó a responder. Su cuerpo, privado de afecto y de contacto durante tanto tiempo, traicionó a su mente. Sus manos, que habían estado empujando su pecho, se aflojaron y se agarraron a sus hombros. Inclinó la cabeza, permitiéndole un mejor acceso, y un pequeño gemido se formó en su garganta. El sonido pareció cambiar algo en él. El beso se volvió menos furioso, más profundo. Su mano en su cabello se suavizó, sus dedos ahora acariciando su cuero cabelludo. La mano en su costado se deslizó hacia su espalda, atrayéndola aún más cerca. Suelen estaba perdida en un torbellino de sensaciones, la presión de su cuerpo, el sabor de su boca, el sonido de sus propios latidos desbocados en sus oídos. El mundo se había reducido a esa cama, a ese hombre. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con los pechos subiendo y bajando al unísono. Alejandro la miró, y por primera vez, la furia en sus ojos había sido reemplazada por una confusión desnuda. Parecía tan sorprendido por lo que acababa de suceder como ella. Rozó sus labios hinchados con su pulgar, su toque ahora extrañamente gentil. Tú, empezó a decir, su voz ronca, pero no pareció encontrar las palabras. Se levantó bruscamente de la cama, como si la cercanía a ella lo quemara. Caminó por la habitación, pasándose una mano por el pelo, un gesto de frustración e incredulidad. Suelen se incorporó lentamente, sentándose en el borde de la cama, temblando. Se llevó los dedos a los labios, todavía sintiendo el fantasma de su beso. ¿Contento?, preguntó ella, su voz temblorosa pero con un borde de desafío. Has demostrado tu punto. Eres el macho dominante. Me has sometido. ¿Te sientes más hombre ahora? Él se giró para mirarla, y había dolor en su mirada, un dolor que no supo interpretar. No, no se trataba de eso, dijo, su voz apenas un murmullo. Se quedó en silencio durante un largo momento, la tensión en la habitación tan espesa que se podía sentir. Luego, pareció tomar una decisión. Abrió el armario, sacó un juego de sábanas y una almohada y las tiró en el gran sofá de cuero que había junto a la ventana. ¿Qué haces?, preguntó Suelen. Voy a dormir aquí, respondió él sin mirarla. Pero dijiste. Sé lo que dije. Pero esta noche, dormirás en esa cama. Sola. Se dirigió al cuarto de baño y cerró la puerta. Suelen se quedó allí, atónita. Esperaba furia, esperaba agresión, esperaba que cumpliera su amenaza. No esperaba esto. Esta extraña tregua, esta retirada. Se metió bajo las sábanas de la enorme cama, que todavía olía a él, una fragancia masculina y reconfortante. Oyó el sonido de la ducha y, poco después, Alejandro salió con una toalla alrededor de la cintura, su torso desnudo brillando con gotas de agua. Tenía un cuerpo poderoso, con músculos bien definidos y una V de vello oscuro que desaparecía bajo la toalla. Suelen apartó la mirada rápidamente, su rostro ardiendo. En silencio, él se puso unos pantalones de chándal y se acostó en el sofá, dándole la espalda. Las luces se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad, rota solo por los finos hilos de luz de la luna que se filtraban por las cortinas. Buenas noches, Suelen, dijo su voz desde la oscuridad. Sonaba cansado, derrotado. Suelen no respondió. Se quedó despierta durante horas, escuchando la respiración acompasada de él, tratando de entender qué había cambiado. La obsesión de su marido no era simple. Estaba enredada con algo más, algo que lo asustaba tanto como a ella. Cuando Suelen despertó a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Se dio cuenta de que estaba sola. El sofá estaba vacío, las sábanas cuidadosamente dobladas. Por un momento, pensó que había soñado toda la noche anterior. Pero entonces vio la bandeja de plata sobre la mesa de centro. Había café recién hecho, zumo de naranja, fruta fresca y croissants. Junto a la taza, había una sola nota, escrita con la caligrafía fuerte y angular de Alejandro. Tú y yo tenemos que hablar.
Espérame aquí. No salgas. La orden era tajante, pero el gesto del desayuno era, considerado. Esta contradicción era Alejandro en estado puro. Se dio una ducha larga, tratando de lavar no solo el sueño, sino también la confusión. Se vistió con unos vaqueros y una blusa sencilla, sintiéndose una intrusa en esa habitación tan masculina. Media hora después, él entró. Ya estaba vestido para la oficina, con un traje gris marengo que le sentaba como un guante. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Comiste?, preguntó. Ella asintió. Bien. Aclaremos las cosas, dijo, sentándose en el sillón frente a ella. Lo de anoche, se me fue de las manos. Mi reacción fue desmedida. No era exactamente una disculpa, pero era lo más parecido que Suelen esperaba obtener de él. Sí, lo fue, respondió ella, cruzándose de brazos. La foto sigue online. Los medios la están replicando. Esto es un problema para la imagen de la empresa y para la nuestra. Así que vamos a solucionarlo. ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó ella con escepticismo. Mostrando un frente unido. A partir de hoy, vas a venir a la oficina conmigo. Suelen se quedó boquiabierta. ¿A tu oficina? ¿A hacer qué? No soy tu secretaria. Vas a tener tu propio despacho, cerca del mío. Oficialmente, estarás asesorando en la selección de arte para nuestras nuevas sedes. Extraoficialmente, estarás donde pueda verte. Se acabaron los almuerzos secretos y las visitas a galerías sin mi conocimiento. Saldremos juntos de casa y volveremos juntos. En público, actuaremos como un matrimonio enamorado. Se acabaron las miradas frías y la distancia. Vamos a ser convincentes. Esto es una locura, Alejandro. ¿Quieres convertir mi vida en una prisión de alta seguridad? Quiero proteger lo que es mío, la corrigió él, y el tono posesivo volvió a su voz. No tienes elección, Suelen. O colaboras, o te juro que haré de la vida de tu amigo Mateo un infierno. Tengo los recursos para destruir su pequeña galería y su reputación en un abrir y cerrar de ojos. No me pongas a prueba. La amenaza era real y vil. Sabía que él era capaz de hacerlo. Suelen se sintió atrapada. Miró sus ojos grises y vio una determinación de acero. No estaba bromeando. Por proteger a Mateo, no tuvo más remedio que ceder. De acuerdo, dijo, su voz apenas un susurro. Haré lo que pides. Bien, dijo él, levantándose. Prepárate. Nos vamos en 30 minutos. Ese día marcó el comienzo de una nueva y extraña fase en su matrimonio. Suelen se encontró instalada en una oficina elegante con vistas panorámicas de la ciudad. El personal de empresas de la torre los miraba con una mezcla de curiosidad y sorpresa al verlos llegar juntos, con Alejandro llevando su mano posesivamente en la cintura de ella. A la hora del almuerzo, él no la dejaba comer sola. La llevaba a restaurantes de lujo donde se sentaban rodeados de los tiburones financieros de la ciudad. Delante de todos, era el marido atento. Le acercaba la silla, le servía vino, rozaba su mano sobre la mesa. Suelen jugaba su papel, sonriendo y riendo en los momentos adecuados, pero por dentro se sentía como una marioneta. Un día, mientras estaba en su nueva oficina, su teléfono sonó. Era Mateo. He estado intentando llamarte. ¿Estás bien? He visto las noticias. Lo siento mucho, no sé cómo ese fotógrafo. Estoy bien, Mateo, no te preocupes, lo interrumpió ella, bajando la voz y mirando nerviosamente hacia la puerta de cristal que conectaba su despacho con el de Alejandro. Alejandro, lo entendió. Sabe que somos solo amigos. No lo sé, Suelen. Tu voz suena rara. ¿Estás segura? Si te está dando problemas. En ese momento, la puerta se abrió y Alejandro entró. Su mirada se posó en el teléfono que Suelen sostenía, y su rostro se endureció. Se acercó a su escritorio en silencio, la observó durante un segundo y luego, con un movimiento rápido, le quitó el teléfono de la mano. Mateo. Soy Alejandro de la Torre, dijo con una voz suave y letal. Suelen palideció.
Escúchame con atención. Agradezco tu preocupación por mi esposa, pero ella está perfectamente bien cuidada. No necesita que la llames. De hecho, te agradecería que perdiera su número. ¿Ha quedado claro? Hubo un silencio mientras escuchaba la respuesta de Mateo. Luego, sin decir una palabra más, Alejandro terminó la llamada y borró el contacto de Mateo del teléfono de Suelen antes de devolvérselo. Ahora está claro para todos, dijo, mirándola fijamente. Suelen temblaba de ira. No tenías ningún derecho a hacer eso. Ya hemos tenido esta conversación. Tengo todos los derechos. Y ese hombre ya no forma parte de tu vida. Fin de la discusión. Esa tarde, una mujer alta y escultural, vestida con un traje rojo carmesí que gritaba poder, entró en el despacho de Alejandro sin llamar. Su nombre era Lidia, la jefa de operaciones. Alejandro, necesito los informes de la fusión para, se detuvo al ver a Suelen sentada en la oficina contigua a través del cristal. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vaya, vaya. Así que los rumores son ciertos. Has traído a la esposita al trabajo. ¿Se te perdió la correa y ahora tienes que mantenerla a la vista? La hostilidad en su voz era palpable. Suelen sintió la sangre subirle a las mejillas. Alejandro frunció el ceño. Lidia, esta es mi esposa, Suelen. Suelen, Lidia. Un placer, dijo Lidia con sarcasmo. Espero que no te aburras demasiado aquí sentada mientras los adultos trabajan. Avísame si necesitas ayuda con el esmalte de uñas. Se giró y se dirigió a Alejandro, bajando la voz a un susurro conspirador pero aún audible para Suelen. ¿Es por ese escándalo de los tabloides? Deberías haberla dejado en casa, cariño. Esta imagen de marido desesperado no te favorece. Basta, Lidia, la cortó Alejandro, su tono era tajante. Tráeme los informes y déjanos solos. Lidia lo miró, levantó una ceja perfectamente depilada y salió de la habitación con un contoneo deliberado. Suelen se quedó mirando fijamente la pantalla de su ordenador, humillada y furiosa. Así que esta era su nueva vida. Prisionera durante el día, expuesta al veneno de los colegas de su marido, y compartiendo una intimidad forzada con un hombre que la trataba como una posesión. Las noches se volvieron la parte más extraña de su rutina. Dormían en la misma habitación, él en el sofá, ella en la cama. No hablaban mucho, pero la presencia del otro llenaba el espacio. Una noche, un grito ahogado despertó a Suelen de un sueño profundo. Se incorporó, con el corazón acelerado. El sonido venía del sofá. Isabella, no. La voz de Alejandro era un gemido de pura agonía. Suelen encendió la lámpara de la mesita de noche. Lo vio en el sofá, retorciéndose, atrapado en una pesadilla. Su rostro estaba bañado en sudor y contraído por el dolor. No te vayas, por favor, susurró. Sin pensarlo, Suelen se levantó de la cama y se acercó a él. Dudó un segundo y luego le tocó el hombro con cuidado. Alejandro, dijo suavemente. Despierta. Es solo un sueño. Él se despertó de golpe, con un grito, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror salvaje. Se sentó bruscamente, respirando con dificultad. Miró a Suelen como si no la reconociera. Luego, el reconocimiento llegó, seguido de una vergüenza profunda. Se pasó las manos por la cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz ronca. Estabas teniendo una pesadilla, respondió ella, su voz suave. Le tendió un vaso de agua que había en la mesita. Él lo tomó, sus manos temblaban ligeramente. Gracias. Se quedaron en silencio. El gran y poderoso Alejandro de la Torre parecía de repente frágil, roto. Era sobre ella, ¿verdad? Sobre Isabella, se atrevió a preguntar Suelen. Él no la miró. Simplemente asintió, con la mirada perdida en la oscuridad. Fue un accidente de coche, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción, como si recitara un hecho de un libro. Yo conducía. Discutíamos por una estupidez. Perdí el control del coche por un segundo. Solo un segundo.
Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Suelen. Estaban llenos de una culpa tan profunda, tan antigua, que a ella le dolió el corazón. Murió en el acto. Y yo salí con apenas unos rasguños. Suelen se sentó en el borde de la mesita de café, frente a él. No fue tu culpa, Alejandro. Fue un accidente. Sí que lo fue, replicó él con una voz dura como el acero, reconstruyendo sus muros. Y cada día vivo con ello. Ahora vuelve a la cama. Quiero estar solo. Suelen obedeció. Pero mientras yacía en la oscuridad, su percepción de él había cambiado fundamentalmente. El fantasma de Isabella no era solo un amor perdido, era un recordatorio constante de su culpa, la razón por la que se castigaba a sí mismo, por la que mantenía a todo el mundo a distancia. Entendió que su frialdad no era solo crueldad, era una armadura. Al día siguiente, el ambiente entre ellos era diferente. Había una nueva fragilidad, una conciencia del dolor del otro. Cuando iban en el coche hacia la oficina, en lugar de poner la radio de noticias como siempre, Alejandro puso una emisora de música clásica. Cuando llegaron a la empresa, mientras caminaban por el pasillo, Lidia se cruzó con ellos y le dirigió a Suelen una mirada despectiva. Bonito vestido. ¿Lo encontraste en la sección de beneficencia? Antes de que Suelen pudiera responder, Alejandro se detuvo. Se giró hacia Lidia, su rostro impasible, pero sus ojos eran de hielo. Lidia, una palabra más fuera de lugar hacia mi esposa, y la próxima vez que pases por recursos humanos será para recoger tu finiquito. Que te quede claro. Lidia se quedó boquiabierta, su rostro pasando del rojo al blanco. Asintió sin palabras y prácticamente huyó por el pasillo. Alejandro no dijo nada, simplemente siguió caminando, pero Suelen, que iba a su lado, sintió el calor de la protección. Era la primera vez que él la defendía, que la elegía a ella por encima de otra persona. Ese fin de semana, para sorpresa de Suelen, Alejandro anunció que irían a la casa de campo de la familia. Necesitamos salir de la ciudad, fue su única explicación. La casa de campo era una magnífica villa de piedra rodeada de viñedos y colinas verdes. Era un lugar pacífico, lejos del mundo de los negocios y los tabloides. Por primera vez en mucho tiempo, Suelen se sintió respirar. La primera noche, cenaron en la terraza, bajo un cielo lleno de estrellas. No hablaron de trabajo ni de sus problemas. Hablaron de cosas sencillas. Suelen le contó sobre su pasión por la pintura, cómo los colores la ayudaban a expresar lo que no podía decir con palabras. Él la escuchó con una atención que nunca antes le había mostrado. Y él, a su vez, le habló de su infancia en esa casa, de cómo su padre le enseñó a amar los viñedos, la tierra. Le mostró un lado de sí mismo que ella no conocía, un hombre conectado a sus raíces, a un legado más antiguo que su imperio corporativo. Después de la cena, empezó a hacer frío. Alejandro se levantó, fue adentro y volvió con una manta de lana suave. Se la puso sobre los hombros, sus dedos rozando su cuello deliberadamente. No quiero que te resfríes, dijo en voz baja. El gesto, tan simple, tan tierno, hizo que el corazón de Suelen se acelerara. Se quedaron mirando el cielo estrellado en silencio. Este lugar es hermoso, dijo ella. Es mi único refugio, confesó él. Se giró para mirarla, la luz de la luna bañando su rostro, haciendo que sus ojos brillaran. Desde que llegaste, has puesto mi mundo patas arriba, Suelen. No sé qué hacer contigo. Tal vez deberías dejar de intentar hacer algo. Tal vez solo deberías, estar, sugirió ella, su voz apenas un susurro. Él se acercó más. Podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara, sus nudillos rozando su mejilla. El toque era suave como una pluma, pero encendió un fuego dentro de ella. Tu piel, susurró él, como si pensara en voz alta. Es tan suave. Y hueles a flores, a la noche. Inclinó la cabeza, lentamente esta vez, dándole tiempo a ella para apartarse. Suelen no se movió. Contuvo la respiración, con los ojos fijos en los de él. Cuando sus labios se encontraron, fue completamente diferente al primer beso. Este era tierno,
exploratorio, lleno de una pregunta silenciosa. Era un beso que pedía permiso, no uno que exigía sumisión. Suelen respondió con la misma delicadez, sus labios moviéndose en sincronía con los de él. Envolvió sus brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, y el beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más hambriento, pero nunca violento. Era el beso de dos personas solitarias que encontraban consuelo en la otra. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra, sus respiraciones mezclándose en el aire fresco de la noche. Suelen, murmuró él contra sus labios, como si su nombre fuera una oración. Esa noche, por primera vez, él no durmió en el sofá. Después del beso en la terraza, la había tomado de la mano y la había guiado a su dormitorio sin decir una palabra. Habían hecho el amor con una lentitud y una ternura que la dejaron temblando. Fue una revelación. Él había adorado su cuerpo, explorándolo con sus manos y su boca como si fuera la obra de arte más preciosa. La había mirado a los ojos, creando una conexión tan profunda que Suelen sintió que podía ver su alma herida. Y ella se había entregado por completo, encontrando en sus brazos no una prisión, sino un refugio inesperado. Había sido una unión de dos almas rotas, buscando curación la una en la otra. Y en la quietud de la noche, Suelen se dio cuenta de algo aterrador y maravilloso: el hombre que había sido su carcelero, el hombre al que había despreciado, estaba empezando a robarle el corazón. El amanecer en el campo era una sinfonía de colores suaves, y Suelen la observó desde la cama, acurrucada contra el calor del cuerpo de Alejandro. Era la primera vez que despertaba en sus brazos. Durmiendo, él parecía más joven, las duras líneas de su rostro se suavizaban y una expresión de paz reemplazaba su habitual ceño fruncido. Un mechón de su cabello oscuro caía sobre su frente y ella resistió el impulso de apartarlo. Anoche había cambiado todo. Su cuerpo todavía zumbaba con el recuerdo de sus manos, de su boca, de la forma en que había susurrado su nombre en la oscuridad como si fuera la única palabra de un idioma olvidado. Él se movió, su brazo se tensó a su alrededor, atrayéndola aún más cerca. Sus ojos se abrieron lentamente, grises y nublados por el sueño. Le tomó un segundo enfocar, y cuando la reconoció, una pequeña sonrisa, genuina y ladeada, tocó sus labios. Buenos días, su voz era un murmullo ronco y profundo que vibró a través de ella. Buenos días, respondió ella, su propia voz tímida. ¿Dormiste bien? Él se acercó y le dio un beso suave en la frente. He dormido mejor que en los últimos 5 años, admitió, y había una vulnerabilidad en su confesión que le apretó el corazón a Suelen. ¿Sabes? Anoche me desperté y te quedé mirando un buen rato. En la oscuridad, con la luz de la luna, parecías una pintura. Demasiado hermosa para ser real. Un sonrojo se extendió por las mejillas de Suelen. No digas tonterías. No son tonterías, insistió él, su pulgar acariciando su mejilla. Me he pasado meses mirándote sin verte de verdad. Fui un ciego. Un idiota. Ella le puso un dedo en los labios. SHHH. No hablemos de antes. Hablemos de ahora. Él besó la punta de su dedo. Ahora, repitió, su mirada se volvió intensa, más picante. Ahora me estoy preguntando si tenemos la energía suficiente para una segunda ronda antes del desayuno. O quizá para una ronda durante el desayuno. Podríamos ser creativos con la mermelada de fresa. La risa de Suelen fue clara y liberada. Eres un pervertido, bromeó, golpeando suavemente su pecho. Él la atrapó y la giró, quedando encima de ella, apoyándose en sus codos. Solo soy un pervertido contigo, señora de la Torre. Resulta que mi esposa despierta en mí unos instintos muy primitivos. ¿Quién lo hubiera dicho? Y la besó de nuevo, esta vez con una pasión juguetona que no tenía nada que ver con la furia del pasado, sino con la alegría del presente. Ese fin de semana fue un sueño, un interludio mágico suspendido en el tiempo. Exploraron los viñedos de la mano, probaron el vino directamente de las barricas en la bodega, cocinaron juntos en la enorme cocina rústica, manchándose de harina y robándose besos sobre la masa del pan. Por primera vez, Suelen vio al verdadero Alejandro, el hombre que amaba la tierra, que reía a carcajadas cuando ella tropezaba.
que la escuchaba con una atención absorbente mientras ella le hablaba de sus sueños de exponer su arte. Y él, por primera vez, se permitió ser vulnerable con ella. Le contó historias de su padre, de la presión de heredar un imperio, del miedo constante a no estar a la altura. La noche del domingo, mientras hacían las maletas para volver a la ciudad, un velo de melancolía cayó sobre ellos. No quiero volver, admitió Suelen, doblando una blusa. Alejandro se acercó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro y aspirando el aroma de su cabello. Yo tampoco. Pero esta vez será diferente. Lo prometo. Lo sé, dijo ella, girándose en sus brazos. Pero allí, todo es más complicado. Estaremos juntos, afirmó él, como si eso fuera un escudo suficiente contra el mundo. Tú y yo. Contra todos. El regreso a la ciudad fue como despertar de un sueño de colores vivos a una realidad de grises y negros. Al entrar en el edificio de empresas de la torre al día siguiente, la atmósfera cargada les golpeó. Lidia estaba esperando junto a los ascensores, sus ojos afilados como cuchillos notando de inmediato la forma en que la mano de Alejandro descansaba en la espalda baja de Suelen, un gesto íntimo y posesivo. Buenos días, dijo Lidia, su sonrisa era puro veneno. Veo que el fin de semana en el campo ha sido revitalizante. Alejandro ni siquiera se molestó en mirarla. Lidia, dijo con frialdad, guiando a Suelen hacia el ascensor privado. Cancela mi reunión de las 4. Mi esposa y yo almorzaremos fuera y no estoy seguro de cuándo volveremos. Pulsó el botón y las puertas se cerraron, dejando a Lidia en el pasillo con una expresión de furia mal disimulada. Dentro del ascensor, Suelen se rió. Sabes que acabas de declararle la guerra, ¿verdad? Alejandro se encogió de hombros y la acorraló contra la pared del ascensor, su cuerpo presionando el de ella. Que se ponga a la fila. La única guerra que me interesa librar ahora mismo está aquí. La besó profundamente, con una urgencia que no tenía cabida en un espacio tan público. Su mano se deslizó bajo su blusa, sus dedos calientes sobre la piel de su espalda. Alejandro, nos van a ver, jadeó ella contra sus labios. Soy el jefe. Tengo privilegios, murmuró él, su boca descendiendo por su cuello. Y mi privilegio favorito es tocar a mi esposa cuando me dé la gana. Y me da la gana muy a menudo. Las puertas se abrieron en su piso y se separaron justo a tiempo, ambos sonrojados y con la respiración agitada. La promesa de Alejandro se cumplió. Todo fue diferente. Se convirtió en su sombra, pero de una manera nueva y protectora. La visitaba en su despacho varias veces al día solo para darle un beso, le traía café, le preguntaba su opinión sobre diseños y proyectos. Suelen floreció bajo su atención. Volvió a pintar con una nueva pasión, sus lienzos ahora llenos de luz, de colores cálidos, de la emoción que sentía. Alejandro hizo convertir una sala de juntas vacía en un estudio adecuado para ella dentro de la oficina, con luz natural y el mejor material, un gesto que conmovió a Suelen hasta las lágrimas. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de vida. Cenaban juntos todas las noches, no en el comedor formal, sino en la cocina, hablando y riendo mientras cocinaban. Después, se acurrucaban en el sofá a ver películas, con las piernas de Suelen sobre el regazo de él. Y cada noche, él la llevaba en brazos a su cama y le hacía el amor, a veces con una ternura que la desarmaba, otras con una pasión salvaje que la dejaba sin aliento. Le estaba mostrando, con cada gesto, con cada palabra, que ella era su mundo. Un día, Suelen estaba en su nuevo estudio de la oficina, terminando un cuadro que representaba el amanecer en los viñedos, cuando Alejandro entró. Se quedó un rato observándola trabajar en silencio. Mateo tenía razón, dijo de repente. Suelen se giró, sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba su nombre desde el incidente. Tu talento no es un pasatiempo. Es un don. Tus cuadros, tienen alma. Hacen sentir cosas. Se acercó al lienzo. Cuando veo esto, siento la paz que sentí esa mañana contigo. Es increíble. El corazón de Suelen se hinchó de orgullo y amor. Gracias. He estado pensando, continuó él. Deberías tener tu propia exposición.
Y yo te ayudaré a organizarla. Usaremos mis contactos, mi dinero. Será el evento artístico del año. Quiero que todo el mundo vea lo que yo veo. La oferta era todo lo que ella siempre había soñado, pero provenía de la fuente más inesperada. Era Alejandro validando su pasión, su identidad más allá de ser su esposa. Era la prueba definitiva de que él la veía, a ella, a Suelen. Se lanzó a sus brazos, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Sí. Sí, por favor. Su felicidad, sin embargo, era una luz demasiado brillante en un mundo lleno de sombras. Y las sombras del pasado de Alejandro eran largas y persistentes. Una tarde, su secretaria anunció una visita inesperada. Señor de la Torre, la señora Elena Vance está aquí para verle. El color desapareció del rostro de Alejandro. Suelen, que estaba sentada en un sofá de su despacho, lo miró, confundida. ¿Quién es Elena Vance? Es la madre de Isabella, dijo él con una voz tensa, casi irreconocible. Antes de que pudieran decir más, la puerta se abrió y entró una mujer de una elegancia glacial. Llevaba un traje de Chanel impecable, y su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. Su rostro era hermoso, pero duro como el mármol, y sus ojos azules eran tan fríos como el hielo. Recorrió el despacho con la mirada y sus ojos se posaron en Suelen con una clara desaprobación antes de fijarse en Alejandro. Alejandro, querido, dijo, su voz era seda cultivada, pero con un filo de acero. Le ofreció su mejilla para un beso que él le dio con rigidez. Elena. No esperaba verte. Estaba en la ciudad y pensé en pasar a saludar. Y a visitar la tumba de mi hija, por supuesto. Es el aniversario, ya sabes. La palabra aniversario cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Alejandro se puso pálido. Lo había olvidado. Suelen vio la culpa y el pánico en sus ojos. Se levantó, sintiéndose incómoda y fuera de lugar. Señora Vance, soy Suelen de la Torre. Es un placer conocerla. Elena la miró de arriba abajo, su expresión era de un desdén apenas disimulado. Ah, sí. La nueva esposa. He visto las fotos en los tabloides. Qué rápido has rehecho tu vida, Alejandro. Isabella apenas lleva 5 años muerta. El veneno en sus palabras era innegable. Elena, por favor, intervino Alejandro, su voz era una advertencia. Bueno, la verdad es que vine por algo, continuó la mujer, ignorando a Suelen por completo. La fundación que creamos en honor a Isabella va a celebrar su gala anual. Como siempre, contamos contigo para la donación principal y, por supuesto, para que des el discurso de apertura. Recordando a Isabella, su luz, su espíritu. Lo que siempre dices. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Alejandro y, por extensión, al de Suelen. Lo estaba arrastrando de vuelta a su santuario de culpa y dolor. Por supuesto, Elena. Allí estaré, dijo Alejandro, su voz sonaba hueca. Maravilloso. Será en 2 semanas. Te enviaré la invitación formal, dijo Elena. Luego, se giró hacia Suelen. Supongo que tú también vendrás. Intenta llevar algo discreto. La noche es sobre Isabella, no queremos distracciones. Y con esa última humillación, se fue, dejando tras de sí un silencio gélido. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro fue hacia la ventana, dándole la espalda a Suelen. Estaba rígido, sus manos eran puños a sus costados. Suelen se acercó a él con cautela. Eileg de la Torre. Un placer conocerla. Elena, por favor, intervino Alejandro, su voz era una advertencia. Bueno, la verdad es que vine por algo, continuó la mujer, ignorando a Suelen por completo. La fundación que creamos en honor a Isabella va a celebrar su gala anual. Como siempre, contamos contigo para la donación principal y, por supuesto, para que des el discurso de apertura. Recordando a Isabella, su luz, su espíritu. Lo que siempre dices. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Alejandro y, por extensión, al de Suelen. Lo estaba arrastrando de vuelta a su santuario de culpa y dolor. Por supuesto, Elena. Allí estaré,
dijo Alejandro, su voz sonaba hueca. Maravilloso. Será en 2 semanas. Te enviaré la invitación formal, dijo Elena. Luego, se giró hacia Suelen. Supongo que tú también vendrás. Intenta llevar algo discreto. La noche es sobre Isabella, no queremos distracciones. Y con esa última humillación, se fue, dejando tras de sí un silencio gélido. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro fue hacia la ventana, dándole la espalda a Suelen. Estaba rígido, sus manos eran puños a sus costados. Suelen se acercó a él con cautela. Alejandro, empezó a decir. Déjame solo, Suelen, la cortó, su voz era áspera. No ahora. No voy a dejarte solo. No cuando estás así. Ella no tenía derecho a hablarte de esa manera, a hablarme a mí de esa manera. Ella tiene todo el derecho, se giró él bruscamente, y su rostro era el del hombre que ella conoció al principio, frío, distante, torturado. Es su hija. Yo se la quité. Le debo todo. Le debes respeto a tu presente. A mí. A nosotros, replicó Suelen, el dolor en su voz. ¿O es que nuestro fin de semana, todo lo que hemos construido, no significa nada? Significa que lo he olvidado, dijo él, y sus palabras la golpearon como una bofetada física. He sido feliz. He estado viviendo en una burbuja contigo y me he olvidado de ella en el aniversario de su muerte. ¿Qué clase de monstruo hace eso? No eres un monstruo. Eres un hombre que tiene derecho a ser feliz de nuevo. No es una traición amarla a ella y amarme a mí. No entiendes nada, gritó él, pasándose una mano por el pelo con desesperación. Cada vez que te toco, Suelen, siento que la estoy traicionando. Cada vez que me río contigo, oigo su voz en mi cabeza, acusándome. No puedo. Simplemente, no puedo. Esa noche, durmió en el sofá. Y la siguiente. Y la siguiente. El muro de hielo que se había derretido entre ellos se estaba reconstruyendo, más grueso y más alto que nunca. Volvieron a ser 2 extraños compartiendo una casa, pero ahora era 1000 veces peor, porque Suelen sabía lo que estaba perdiendo. El dolor era un nudo constante en su garganta. Él la evitaba, se sumergía en el trabajo y pasaba las noches en vela en su estudio, con la foto de Isabella sobre el escritorio. La gala se acercaba como una nube de tormenta. Mientras tanto, Lidia, observando la creciente distancia entre ellos, afilaba sus garras. Vio su oportunidad no solo de herir a Suelen, sino de recuperar el favor de Alejandro, de posicionarse como la única que realmente lo entendía. Y sabía exactamente qué botón pulsar, Mateo. Usando un teléfono de prepago, envió un mensaje a Mateo: hola, soy una amiga de Suelen. Está pasando por un momento terrible con su marido. No deja de hablar de ti. Necesita ver a un amigo de verdad. Va a estar en el restaurante Las Cene esta noche a las 8. Dale una sorpresa, la harías muy feliz. Era una mentira cruel y calculada. Sabía que Alejandro tenía una reserva en ese restaurante, un intento fallido de reconciliación que él mismo había cancelado, pero ella se encargaría de que la utilizaran. Esa misma tarde, entró en el despacho de Alejandro. Te ves fatal, le dijo con una falsa simpatía. Lo de Elena te ha afectado mucho, ¿verdad? Siempre supe que tu conexión con Isabella era de las que duran toda la vida. Alejandro solo gruñó en respuesta. Mira, sé que las cosas con tu esposa no están bien. Necesitas una distracción. ¿Por qué no la llevas a cenar esta noche? A la cene. Tenías esa reserva. Un gesto de paz, ¿sabes? Alejandro la miró con recelo. ¿Y a ti qué te importa? Me importas tú, Alejandro. Odio verte así. Llévala a cenar. Finge que todo está bien, por una noche. Te hará bien, lo instó, su voz era pura manipulación. Agotado y desesperado por una tregua, aunque fuera falsa, Alejandro aceptó. Esa noche, le dijo a Suelen que se vistiera. Vamos a cenar fuera. La cena fue un desastre de silencios incómodos y tensión no resuelta. Suelen intentó hablar, tender puentes,
pero Alejandro respondía con monosílabos, con la mirada perdida. Estaban a mitad de su plato principal cuando una voz familiar los interrumpió. Suelen. Ambos levantaron la vista. Mateo estaba de pie junto a su mesa, su rostro iluminado con una sonrisa preocupada. Menos mal que te encuentro. He estado tan preocupado. Cuando tu amiga me escribió diciendo que estabas mal. Las palabras de Mateo se desvanecieron cuando vio la cara de Alejandro. La expresión de Alejandro era de una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán antes de la destrucción total. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba su copa de vino. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Suelen. Sus ojos grises, que habían vuelto a ser de acero, estaban llenos de una furia helada y una traición tan profunda que a Suelen le robó el aliento. Así que esto era, dijo Alejandro, su voz era un susurro mortal. Un último encuentro romántico antes de la gala de mi difunta novia. ¡Qué poético! Alejandro, no. Te juro que no sé de qué está hablando, suplicó Suelen, con el pánico apoderándose de ella. No he hablado con él. No le he escrito. Mateo, dándose cuenta de la trampa, intentó intervenir. Señor de la Torre, ha habido un terrible malentendido. He recibido un mensaje. Sal de mi vista, lo cortó Alejandro, sin siquiera mirarlo. Ahora. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Mateo miró a Suelen con impotencia, murmuró un lo siento y se retiró rápidamente. Mira lo que has hecho, Suelen, continuó Alejandro, su mirada clavada en ella. Mira la humillación. En público. Otra vez. No he hecho nada. Tienes que creerme, lloró ella, extendiendo una mano sobre la mesa para tocar la suya. Él la retiró como si su toque le quemara. Ya no sé qué creer, dijo. Se levantó, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa y la agarró del brazo con una fuerza que le hizo daño. Nos vamos. La arrastró fuera del restaurante ante la mirada de todos los comensales. El viaje de vuelta a casa fue un infierno. Él conducía a una velocidad imprudente, un silencio asesino llenando el coche. Suelen sollozaba en silencio en su asiento. Por favor, Alejandro. Alguien me ha tendido una trampa. Probablemente Lidia. No metas a Lidia en esto, explotó él. Deja de culpar a los demás por tus mentiras. Creí que eras diferente, Suelen. Por un momento, de verdad creí que eras diferente. Pero eres igual que todas. Buscando la siguiente emoción, sin importarte a quien destruyes en el camino. Eso no es verdad y lo sabes. Y yo te amo, Alejandro, gritó ella, su confesión saliendo en un torrente de desesperación. Él se rió, una risa amarga y horrible. ¿Amor? No sabes lo que es el amor. Creí que podíamos construir algo. Creí que podía sanar contigo. Fui un estúpido. El único amor de mi vida está muerta, y la maté yo. Tal vez esto es mi castigo. Estar atado a una mentirosa como tú. Las palabras la destrozaron. Cada sílaba era un cuchillo girando en su corazón. Al llegar a la mansión, ella salió del coche y corrió adentro. Él la siguió. No puedes hablarme así. No después de todo lo que hemos compartido, le gritó, enfrentándolo en el vestíbulo. Lo nuestro fue un error. Un momento de debilidad por mi parte. Me dejé llevar. Pero Elena me ha abierto los ojos. Mi lugar está con el recuerdo de Isabella. No contigo. El dolor en el pecho de Suelen era tan intenso que apenas podía respirar. Se dio cuenta de que había perdido. Había luchado contra el fantasma de una mujer muerta y había perdido. La culpa de él era un muro demasiado alto para escalarlo. Su amor no era suficiente. De acuerdo, dijo ella, su voz de repente tranquila, vacía. La lucha había desaparecido de ella, dejando solo una resignación helada. Si eso es lo que crees, entonces se acabó. Se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó él, una extraña nota de pánico en su voz. A hacer mi maleta, respondió ella sin mirar atrás.
Dijiste que nuestro matrimonio era un negocio. Bien, pues este activo se declara en bancarrota. No puedo vivir con un hombre que no confía en mí. No puedo competir con un fantasma. Eres libre, Alejandro. Libre para revolcarte en tu culpa por el resto de tu vida. Pero no lo harás conmigo. Él se quedó allí, inmóvil, mientras ella subía las escaleras. Se quedó solo en el inmenso y silencioso vestíbulo. Sus propias palabras crueles resonaban en sus oídos. La había herido, la había empujado, la había acusado injustamente. Y ahora, ella se iba. Una parte de él, la parte orgullosa y herida, le gritaba que la dejara ir. Pero otra parte, una parte que no había sabido que existía hasta que la conoció, estaba gritando en un silencio agónico. Viendo cómo su única oportunidad de redención y felicidad le daba la espalda y se alejaba para siempre. Suelen empacó con una precisión mecánica, un autómata movido por el dolor. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba en la maleta, era un recuerdo de la vida que había empezado a creer posible. Ahí estaba el vestido esmeralda de la noche en que conoció a Mateo, el catalizador de la obsesión de Alejandro. El jersey de cachemira que usó en la casa de campo, aquel que Alejandro le quitó lentamente antes de hacerle el amor por primera vez. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas y caían sobre la ropa, pequeñas manchas oscuras de dolor. Escuchó sus pasos subiendo la escalera, pesados, indecisos. Se detuvo en el umbral de su habitación, la que ahora compartían, o solían compartir. Ella no se giró. Continuó doblando un pañuelo de seda con manos temblorosas. Suelen, no hagas esto, dijo él, su voz era un murmullo roto. ¿No hacer qué, Alejandro? Respetarme a mí misma, replicó ella, su espalda todavía hacia él. Tú has tomado tu decisión. Has elegido a un fantasma por encima de una mujer viva. Has elegido tu culpa por encima de nuestro futuro. Estoy respetando tu elección. Él entró en la habitación, deteniéndose a unos pasos de ella. Yo no quería que te fueras. Solo estaba, enfadado. Herido. ¿Herido? Tú estabas herido, se giró ella finalmente, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y una furia justa. ¿Y qué hay de mí? ¿No crees que me duele que cada vez que me miras, me comparas con ella? ¿No crees que me desgarra el alma que creas tan fácilmente lo peor de mí, que prefieras confiar en la manipulación de otros antes que en mi palabra? La palabra de tu esposa. No sé qué creer, admitió él, pasándose una mano por el rostro con un gesto de agotamiento. Vi la forma en que lo mirabas, la forma en que te sonreía. Porque él era mi amigo. Y fue amable conmigo cuando tú me tratabas como a una posesión inanimada. Si quieres culpar a alguien por mi conexión con Mateo, cúlpate a ti mismo, Alejandro. Tú creaste el vacío que él intentó llenar con amistad. Pero luego empezaste a llenarlo tú. Y te elegí a ti. Cada día, te elegía a ti. Pero ya no puedo. No puedo estar con un hombre que ve mi amor como una traición a su pasado. Cerró la maleta. El sonido del cierre fue como un disparo en el silencio tenso. Cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Él se interpuso en su camino, su gran cuerpo bloqueando la salida. Por favor, suplicó, y la palabra sonaba extraña en sus labios, desacostumbrada. No te vayas. Podemos arreglar esto. Sus ojos grises, antes llenos de furia, ahora estaban inundados de un pánico desesperado. Suelen levantó la mano y le acarició la mejilla, un gesto de despedida tierno y doloroso. No, no podemos. No hasta que tú te arregles a ti mismo. Necesitas perdonarte, Alejandro. Por el accidente, por Isabella. Hasta que no lo hagas, serás incapaz de aceptar el amor de nadie, porque creerás que no lo mereces. Adiós, Alejandro. Con una determinación que no sabía que poseía, lo rodeó y salió de la habitación. Bajó las escaleras y, sin mirar atrás, salió por la puerta principal de la mansión, dejando atrás su jaula dorada y al hombre que amaba pero que era incapaz de amarla de vuelta. Él no la siguió. Se quedó en la habitación vacía, ahora dolorosamente grande, el aroma de ella persistiendo en el aire como una acusación.
Se derrumbó en la cama, en el lado de ella, y por primera vez desde el día del accidente, Alejandro de la Torre lloró. Lloró por Isabella, por la vida que perdieron. Lloró por Suelen, por la felicidad que acababa de destruir con sus propias manos. Y lloró por sí mismo, por el hombre cobarde y roto que se había convertido. Los días siguientes fueron un infierno en blanco y negro. La mansión volvió a ser silenciosa, pero ahora el silencio no era vacío, sino lleno de la ausencia de ella. Su risa, su presencia, sus cuadros que habían empezado a llenar las paredes. Alejandro vagaba por la casa como un fantasma. La oficina era peor. Su estudio vacío era una herida abierta. Lidia intentó acercarse, con una falsa compasión. Es mejor así, Alejandro. Ella no era para ti. Necesitas a alguien que entienda tu mundo, tu dolor. Él la miró, y por primera vez vio la malevolencia pura en su sonrisa. Fuiste tú, dijo, su voz era gélida. Tú le enviaste el mensaje a Mateo, ¿verdad? El rostro de Lidia vaciló por una fracción de segundo. No sé de qué hablas. No me mientas, gruñó él, levantándose, su presencia imponente llenando la habitación. Te di una advertencia, Lidia. Sobre mi esposa. Ahora vete de mi oficina. Estás despedida. Tu carta de despido estará en tu escritorio en 1 hora. Recoge tus cosas y desaparece de mi vida. La furia y la sorpresa en el rostro de Lidia se transformaron en puro odio. No puedes hacerme esto. He dado años a esta empresa. Yo siempre he estado de tu lado. Mi lado está con mi esposa. Y acabo de destruirla por escuchar las mentiras de gente como tú. Ahora, fuera. Mientras tanto, Suelen se había refugiado en un pequeño apartamento que su padre mantenía en la ciudad. Pasó los primeros días en una neblina de dolor, sin poder comer ni dormir. Luego, la tristeza dio paso a la acción. Sacó sus lienzos, sus pinturas, y empezó a trabajar como nunca antes. Vertió todo su dolor, su ira, su amor perdido, en su arte. Pintó la frialdad de los ojos grises de Alejandro, la calidez de su sonrisa en el campo, el tormento de su culpa, la devastación de su traición. Los cuadros eran oscuros, emotivos y brutalmente honestos. Mateo la encontró una semana después. Se presentó en su puerta con un ramo de girasoles y una mirada de profunda preocupación. He estado tan preocupado. No respondías mis llamadas. Lo siento, Mateo. He necesitado espacio, dijo ella, dejándolo pasar. Él vio el apartamento lleno de cuadros, algunos todavía húmedos. Dios mío, Suelen, dijo, asombrado por el poder crudo de su obra. Esto es lo mejor que has hecho nunca. Es tu corazón en un lienzo. Es un corazón roto, susurró ella. Entonces es el corazón roto más hermoso que he visto, replicó él con suavidad. Tengo que mostrar esto, Suelen. La gente tiene que ver esto. Te mereces que el mundo conozca tu talento. Déjame organizar esa exposición. No por mí, ni por nadie más. Por ti. Suelen lo pensó. Era una oportunidad para reclamar su identidad, para ser algo más que la ex esposa de Alejandro de la Torre. Era la oportunidad de renacer de las cenizas. De acuerdo, dijo. Hagámoslo. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo fue un amigo increíble, apoyándola, animándola y encargándose de toda la logística. Mientras tanto, llegó la noche de la gala en memoria de Isabella. Alejandro estaba en el backstage, con el discurso en sus manos temblorosas, sintiéndose como el mayor hipócrita del mundo. Iba a subir a un escenario para hablar de un amor eterno, cuando acababa de echar de su vida al verdadero amor por culpa de su incapacidad para dejar ir el pasado. Vio a Elena Vance entre el público, su rostro era una máscara de dolor noble. Y en ese momento, Alejandro tuvo una epifanía. La culpa no honraba a Isabella. Revolcarse en el dolor año tras año no la traería de vuelta. Lo único que hacía era envenenar su presente y destruir cualquier oportunidad de futuro. Suelen tenía razón. Tenía que perdonarse. Cuando lo llamaron al escenario, caminó hacia el atril.
Miró a la multitud, a Elena, a los retratos de Isabella. Y rompió el discurso que tenía preparado. Buenas noches, comenzó, su voz resonando con una nueva y tranquila fuerza. Esta noche estamos aquí para honrar a Isabella. Y la mejor forma de honrar a alguien a quien amamos, a alguien que amaba la vida, no es viviendo en la oscuridad, sino buscando la luz. Durante 5 años, he vivido en la sombra de una pérdida y de una culpa que me han consumido. Y he hecho daño a mucha gente en el proceso, especialmente a la persona que más amo en el mundo ahora mismo. El público murmuró, sorprendido. Elena lo miraba con incredulidad. Me he dado cuenta, demasiado tarde, de que aferrarse al dolor no es una señal de lealtad, sino de miedo. Miedo a vivir, miedo a ser feliz de nuevo. Esta fundación continuará su gran trabajo, pero yo tengo que decir adiós. Adiós a la culpa que me ha mantenido prisionero. Y dedicaré el resto de mi vida a intentar merecer el perdón y el amor de mi esposa. De Suelen. Dejó caer el micrófono y salió del escenario, dejando atrás un auditorio en completo shock. Por primera vez en 5 años, se sintió ligero, libre. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Mateo le mostró a Suelen la tarjeta de invitación para su exposición. Se llamaría Renacer. La inauguración sería en una semana. El día de la inauguración, Suelen estaba nerviosa y emocionada. La galería estaba llena de gente, críticos de arte, coleccionistas y curiosos. La respuesta a su obra fue abrumadora. La gente estaba conmovida por la honestidad emocional de sus cuadros. Mateo estaba a su lado, radiante de orgullo. Te lo dije. Eres una estrella. En medio de la multitud, Suelen vio una figura alta y familiar en la parte trasera de la sala. Era Alejandro. Llevaba un traje oscuro y la observaba, no con posesión, sino con una veneración y un arrepentimiento tan palpables que le dolieron físicamente. No se acercó, no la interrumpió. Simplemente la observaba, sus ojos grises diciéndole todo lo que las palabras no podían. Hacia el final de la noche, un reputado coleccionista compró el cuadro central de la exposición, el que retrataba los ojos tormentosos de Alejandro, por una suma astronómica. Suelen era oficialmente una artista de éxito. Cuando la mayoría de los invitados se había ido, Alejandro finalmente se acercó. Mateo se tensó a su lado, pero Suelen le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Alejandro se detuvo frente a ella. Parecía diferente. Más tranquilo, más humilde. Tus cuadros, dijo, su voz ronca. Son magníficos. Cuentan nuestra historia, mi estupidez, tu fuerza. Lo siento, Suelen. Siento haber tardado tanto en verte de verdad. Siento el dolor que te he causado. No tienes idea de cuánto lo siento. Sé que lo sientes, dijo ella suavemente. He venido, no para pedirte que vuelvas, continuó él, y eso la sorprendió. Sé que no me lo merezco. He venido para liberarte. Nuestros abogados han redactado los papeles del divorcio. Te daré lo que quieras, la mitad de mi fortuna, más si es necesario. Solo quiero que seas feliz. Te lo mereces más que nadie. La oferta, el sacrificio, era la prueba definitiva de su cambio. El viejo Alejandro habría luchado, habría poseído. Este nuevo Alejandro la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Suelen miró a Mateo, que le dio un pequeño y comprensivo asentimiento, y luego volvió a mirar a Alejandro. Vio en sus ojos el final de una larga guerra interna. No quiero tu dinero, Alejandro. Nunca lo he querido. Dio un paso hacia él. Rompí los papeles de divorcio cuando me los enviaste. Porque en el fondo, creo en las segundas oportunidades. Creo en el hombre que vi en la casa de campo, no en el monstruo que creó la culpa. Los ojos de Alejandro se llenaron de una esperanza incrédula. De verdad. He renacido, Alejandro. Mi arte me ha dado mi propia voz, mi propia fuerza. Ya no soy la chica asustada que se casó contigo. Ahora soy tu igual. Y si vamos a intentarlo de nuevo, será así. Como iguales. Sin fantasmas entre nosotros. Extendió la mano. Tú también puedes renacer.
Si quieres. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, sintiéndose como si volviera a casa. La apretó con fuerza, como si temiera que fuera un sueño. Levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó. Más de lo que quiero respirar, susurró contra su piel. Miró por encima de su hombro a Mateo. Gracias, le dijo, con una sinceridad genuina. Por cuidarla cuando yo no supe cómo hacerlo. Mateo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Ella siempre fue fácil de cuidar. Solo había que abrir los ojos. Felicidades a los dos. Se alejó, dejándolos solos en medio de la galería, rodeados de la historia de su amor doloroso y hermoso. Meses después, la vida había encontrado un nuevo y dulce ritmo. Vivían en la casa de campo, lejos del ruido de la ciudad. Suelen tenía un gran estudio con vistas a los viñedos, y sus exposiciones se vendían por completo. Alejandro había delegado gran parte de la gestión diaria de la empresa, centrándose en el viñedo y en ella. Su amor era ahora una sociedad tranquila y apasionada, construida sobre el respeto y la confianza. Un día, mientras estaban sentados en la terraza viendo el atardecer, Suelen se apoyó en él. «Tengo algo que decirte», dijo ella. Él la besó en el pelo. «Sí». Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «En unos 7 meses, vas a tener que delegar un poco más en la empresa. Nuestro renacer va a necesitar un par de manos extra». Alejandro la miró, confundido al principio, y luego la comprensión y una alegría pura y abrumadora inundaron su rostro. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la levantaba en brazos, haciéndola girar bajo el cielo anaranjado. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el fantasma de un amor perdido era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz, fuerte y amada, el arrepentimiento y el amor verdadero le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Suelen es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en los acuerdos ni en los apellidos, sino en el perdón, la confianza y la valentía de luchar contra nuestros propios demonios. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.